Capítulo 5. Debajo de la higuera. Estudiando la maestría en Ministerio Pastoral que ofrece la Universidad de Andrews, tuve el privilegio de tomar una clase con el doctor Tefni Grajales. La clase era sobre mayordomía cristiana, pero durante la semana el doctor Grajales desarrolló un tema que tocó mi corazón, justamente debajo de la higuera. Después de estudiar, meditar y practicar el tema por varias semanas, sentí la necesidad de incluir este tema como parte de un capítulo de este libro. Se trata de la triste condición con la que nacemos en este mundo, el terrible desastre que causó el pecado y las trágicas consecuencias que cada ser humano tiene que afrontar. Por otra parte, el deseo intrínseco del hombre por querer salvarse. Aunque no se entienda bien el tema de la salvación, miles y quizá millones de personas corren buscando su salvación. Mientras esto ocurre acá en la tierra, Dios continúa restaurando su reino espiritual sin que muchos lo notemos. ¿Cómo lo hace? Decía el profesor, Dios está en el negocio de hacer hijos. Los hace a través del proceso de la adopción y los hace en todo el mundo sin que nosotros lo percibamos. El asunto, decía el maestro, es: los seres humanos están interesados en ser hijos de Dios y por eso miles luchan y hacen enormes esfuerzos por hacerse hijos de Dios. Pero en el proceso de la adopción, no es el adoptado el que decide ser adoptado, sino que es el adoptante el que toma la decisión de adoptar al que él quiere. La Biblia confirma el concepto diciendo: así no depende del deseo del hombre ni de su esfuerzo, sino de Dios, quien tiene misericordia. Logré comprender mejor el concepto cuando el maestro nos llevó a estudiar la vida de dos personajes de la Biblia que se encuentran registrados en el Evangelio de Juan. El primero de ellos es Nicodemo. A pesar de ser una historia muy conocida por los cristianos, permítame parafraseársela una vez más en esta ocasión. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. La Biblia dice que Nicodemo era fariseo, y para ser fariseo, según la tradición, debía cumplir perfectamente todos los mandamientos, normas y estatutos de la Biblia y de la tradición. Según la tradición de Israel, para ser un fariseo perfecto o santo, debía cumplir 613 mandamientos que le fueron revelados a Moisés en el Sinaí, 365 prohibiciones, conforme al número de los días del año solar, y 248 mandatos, conforme al número de las partes del cuerpo humano. Además de ser fariseo, Nicodemo era príncipe de los judíos, es decir, más perfecto que un fariseo. Me imagino a Nicodemo vestido de blanco, orando 3 veces al día en voz alta, en lugares altos junto al camino y diciendo maravillas de lo que hacía. ¿Qué pensaría la gente acerca de él? Quizás que era un santo, pues santo era otro sinónimo de fariseo. Aunque no era realmente un santo, la iglesia así lo consideraba. Nadie se atrevería a pensar que él no era hijo de Dios. Eso sería un grotesco insulto para él. Con todo lo bueno que él pensaba que era, con todo lo bueno y santo que la iglesia pensaba que era, con todo lo perfecto que la gente pensaba que era, Dios era el único que conocía la verdad acerca de él. Y aquella noche, cuando fue para entrevistar a Jesús acerca de las maravillas de su ministerio, Jesús le dijo: en la condición que te encuentras, no puedes entrar, ni siquiera ver el reino de Dios, a no ser que experimentes el nuevo nacimiento. A la verdad, Nicodemo era bueno y creo que humanamente él había alcanzado el máximo nivel de perfección posible. Pero
no era hijo de Dios. Bueno, eso fue lo que Jesús le dijo. Entendiendo que los hijos de Dios son los que hacen parte de su reino. Y Nicodemo ni siquiera podía ver el reino de Dios, mucho menos entrar o hacer parte de este. Es que ser hijo de Dios no depende del que desea serlo, sino de Dios que lo adopta y lo hace su hijo. Ahora, si la experiencia de Nicodemo te impresionó, sorpréndete más con la historia que estudiaremos a continuación. Se trata del encuentro de Natanael con Jesús. El texto dice así: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El caso de Natanael es totalmente contrario al de Nicodemo, pues Natanael no era fariseo, santo, príncipe ni judío. Es decir, que éste no era ni por sangre ni por cargo israelita. O sea, no era considerado por nadie como hijo de Dios. Más todavía, ni siquiera era miembro de iglesia. Quizás no tendría ni la apariencia de un cristiano, pero Jesús le confirmó que era un hijo de Dios, un verdadero israelita. ¡Qué extraño! ¿Cómo puede ser esto? Al que sí era por sangre, por descendencia, por título y por mérito un hijo de Dios, resultó no serlo. Y el que no tenía ninguna calificación, ningún merecimiento, Dios lo llama hijo. ¿Qué hizo la diferencia? Lo que pasó debajo de la higuera. Allí, debajo de la higuera, Dios había adoptado a Natanael como su hijo. Por mera voluntad, deseo y decisión únicamente de él como adoptante. Al comienzo, Natanael no podía creerlo. Quizás él pensó: no merezco nada, pues no he hecho nada. Pero Dios le recordó que allá lo había visto. Es decir, ya se habían encontrado antes, ya habían conversado, ya había compartido espiritualmente con él. En la soledad, debajo de la higuera, Dios lo había adoptado como su hijo. En los versos siguientes, habla Natanael reconociéndolo como su maestro y rey. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Dónde había aprendido Natanael esta extraordinaria e impresionante declaración? Debajo de la higuera. Más todavía, Dios sigue recordándole sus conversaciones anteriores y le promete diciendo: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Desde qué lugar él iría a ver todo esto? Desde debajo de la higuera. Ahora comprendes la importancia de la oración como diálogo con Jesús y el proceso de ser hijo de Dios por adopción. Amado, es allí, debajo de la higuera, donde pasan las cosas más extraordinarias de la vida. Es allí donde ocurren los más extraordinarios milagros. El milagro más grande para un ser humano es llegar a ser hijo de Dios, y esto puede ocurrir debajo de la higuera. Hablando de este tema, en cierto lugar, un hermano curioso me preguntó: Pastor, ¿y qué se ve debajo de la higuera? Le respondí: veo a Cristo muriendo en mi lugar. Allí veo su gracia. Veo un rayo de fuego, que es la ira de Dios viniendo del cielo para matarme. Pero veo que ese rayo no me cae a mí, sino a Cristo. Allí veo el ofrecimiento de ser libre de ese rayo y decido aceptar ese intercambio de su muerte en lugar de la mía. Además, veo la grandeza, la majestad y la soberanía del Rey Jesús, y allí decido
vivir cada día para adorarlo. Mi mayor anhelo al compartir este tópico contigo es que tú puedas reflexionar en la relación que tienes con Jesús. Si se parece a la de Nicodemo, ya sabes que tienes que morir a ese pensamiento y nacer de nuevo. Tienes que reconocer que no es por méritos humanos que se hace hijo de Dios, sino por decisión de Dios, pero procura, como Natanael, llegar a ser hijo de Dios sin merecerlo. Cuando se entiende esto y se experimenta, la vida cambia y la experiencia espiritual es diferente. Compruébalo. Por otra parte, el conocer quién es hijo de Dios y quién no lo es, no es tarea nuestra, eso solo le corresponde a Dios. Nosotros no podemos conocer el corazón de nadie, por eso es que no debemos juzgar a nadie. Si Dios dice que yo no soy su hijo, aunque todo el mundo diga que yo soy hijo de Dios, solo lo seré de apariencia. Pero si Dios dice que yo soy su hijo, aunque todo el mundo diga que yo no soy hijo de Dios, lo que verdaderamente importa es lo que dice Dios de mí. Otra razón por la que decidí incluir este tema en mi libro, aunque no pareciera tener relación directa con el tema de la oración, fue porque después que regresé a casa de la clase, construí mi propia higuera en una de las habitaciones de la casa donde vivo. Y ahora, más que nunca, por testimonio, por experiencia propia, sé que pasan cosas maravillosas debajo de la higuera. Permíteme compartir un milagro extraordinario que Dios me dio el privilegio de vivir. Cansado del trabajo, de la rutina diaria, del tráfico pesado en las calles de Nueva York, pero con la esperanza de llegar a casa. No solamente para ver y compartir con mi amada familia, sino también para volver a llenar mi tanque vacío con una agradable conversación que tendría con mi Señor debajo de la higuera. Justo aquella noche había estado hablando con Dios acerca de los milagros que Él hace hoy en día. Conversamos casi por un par de horas, le supliqué más de su poder y finalmente me quedé dormido. Eran casi las 2 de la mañana cuando timbró mi teléfono. Al contestar, era una hermana de la iglesia que desconsolada lloraba y literalmente gritaba diciendo: «¡Mataron a mi hijo! ¡Mataron a mi hijo!». Después de oírla por un momento, la interrumpí preguntándole: «¿Puedo hacer algo por ustedes ahora?». Me contestó con su voz entrecortada: «Pastor, por favor venga a orar por mi hijo ahora. Él está vivo, pero lo están llevando en la ambulancia gravemente herido». Me dio el nombre del hospital mientras continuaba llorando desesperadamente. Efectivamente, era su único hijito varón de tan solo 16 años de edad a quien las pandillas habían acribillado a balazos. Mientras conducía velozmente mi automóvil para llegar al hospital, restablecí el diálogo con Jesús que habíamos tenido al comienzo de la noche, debajo de la higuera. Y aproveché esos 45 minutos del viaje para suplicarle que me dejara ver la manifestación de su poder a favor de esa madre desesperada. Cuando llegué, los doctores estaban reunidos con la madre del joven y su hermanita y les estaban explicando el diagnóstico. Me identifiqué y la familia me autorizó oír la conversación. «El diagnóstico es», dijo uno de los doctores. El impacto lo recibió en la cabeza. Era una bala explosiva y justamente explotó dentro de su cerebro. Los exámenes muestran que la explosión causó daños irreparables en puntos vitales del cerebro. Destruyó el nervio ocular y el nervio auditivo, otro nervio que sostiene la mandíbula. Pero lo peor fue que obstruyó la comunicación nerviosa con la columna vertebral. En otras palabras, si el niño vive, dijo el doctor, no podrá ver, ni oír, ni hablar, ni comer por sí solo y tampoco podrá moverse. Como es de suponer, esto acabó de romper las pocas esperanzas del corazón de esta madre. A punto de desmayarse, me dijo: «Pastor, por favor haga algo». Bajé mi rostro
y clamé desde mi corazón: Señor, por favor, muéstrame lo que debo hacer. Le pedimos al doctor un minuto para orar por él antes de la cirugía. Los doctores, con mucho afán, pero con respeto, nos permitieron hacer la oración. Mientras orábamos, puse el aceite en su frente y lo ungí en el nombre del Señor. Mientras su madre lloraba y desesperada gritaba: así lo quiero, como sea, así lo quiero. También su hermanita y otros familiares, abrazándose, lloraban. La operación demoró varias horas. El joven se mantenía vivo, pero inconsciente. Fue una cirugía muy impresionante, ya que abrieron su cráneo casi completamente, permitiendo mayor espacio para el crecimiento del hematoma que ya se había formado. Finalmente me retiré a descansar un poco, pero mi corazón continuaba invadido por la tristeza y la incapacidad. Después de comer algo y descansar un poco, corrí a mi lugar de oración, debajo de la higuera. Durante el tiempo que el joven estuvo en coma, el Señor me enseñó muchas lecciones. La iglesia se mantenía en oración, mientras la familia fluctuaba entre la esperanza y la frustración. Amanecían con la esperanza: hoy despertará. Anochecían con la frustración: que no despertó. Mientras tanto, Dios mantenía la vida del joven en sus manos. El joven estuvo en estado de coma por 26 días y de repente Dios lo despertó milagrosamente. Digo milagrosamente porque cuando el joven se despertó, pudo ver, oír, hablar, moverse y caminar por sí solo. Hoy maneja su propio automóvil y realiza todas las actividades cotidianas sin ningún impedimento. Él es un joven completamente sano y normal. Gloria sea nuestro Dios una vez más y para siempre. Con gran aprecio, conservo las fotografías del joven en su triste lecho de dolor y también dando su testimonio frente a toda la congregación en la iglesia.